Shalom, shalom, a casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Abain, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos y amigas, Ajin Hayot, Javerín, hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a ver la parábola del tesoro escondido de Yahshua HaMashiach. Estas parábolas para mí es un honor compartirlas con ustedes al analizar estas parábolas desde la perspectiva hebrea de nuestro propio maestro Yahshua HaMashiach. Amigos, pasamos de una lectura superficial a una comprensión profunda del reino de los cielos. Palabra hebrea Malhut Hashamayim. Malhut Hashamayim. Amigos, esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 44. Es un solo verso, pero podemos sacar tesoros escondidos que podemos usar y aplicar en nuestra vida. Amigos, dice la palabra en Mateo 13:44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a analizar esto parte por parte, comenzando en el contexto de lo que es el reino de los cielos, Malhut Ashemain. Hermanos y amigos, el pensamiento hebreo a lo que concierne al reino de los cielos no es un lugar físico al que vas a ir después de morir, sino el dominio y la autoridad de Yahweh manifestada en la tierra. La palabra cielos, palabra Shamaim, se usa a menudo como un eufemismo para no pronunciar el vano nombre de Yahweh, sagrado, el reina en los cielos, ¿sí? Enfocándose en su soberanía divina. El tesoro, en este caso, palabra hebrea Otsar Tamun, tesoro escondido, ¿qué es este tesoro que Yahshua quiere ilustrarnos desde una perspectiva hebrea o de la Torah misma? Hay dos interpretaciones con respecto a esta palabra, el tesoro escondido, que prácticamente se entrelazan. Una es la Torah y la sabiduría divina. El Salmo 119, y te recomiendo para que leas completamente el Salmo 19 y te va a hablar sobre la ley. Salmo 119, específicamente el verso 162, dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Para un hebreo, mis hermanos, como tú y yo, el tesoro más grande es la instrucción de Yahweh. Muchos, digamos, reaccionarían aquí como que para un hebreo como tú y yo. Quiero decirte que una vez tú conoces eh, a lo que vino Yahshua, como dice en Mateo 15:24, he venido solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. El pueblo de Yahweh, la casa de Israel. Fuimos injertados, como dice Juan, como dice el apóstol Pablo, perdón, en el capítulo 11 de Romanos. Fuimos injertados y bebemos de la misma savia. Somos hebreos, somos su pueblo, somos Israel. De una manera espiritual, recibimos esa herencia por parte de nuestro Mesías Yahshua al morir en el madero y al injertarnos al pueblo escogido de Dios, su pueblo, Israel. Y el segundo punto es el pueblo de Israel. Como dice Éxodo 19:5, Yahweh dice que Israel será su especial tesoro. Amigos, palabra hebrea, segula. Vamos a analizar entonces esta porción tan corta como el verso 44, donde se habla del campo y también del hombre, ¿sí? Esto nos habla de una perspectiva redentora. Aquí es donde el estudio se vuelve más profundo. Si seguimos la lógica de las parábolas anteriores, ¿no?, como la del sembrador, muy conocida, el campo es el mundo. Ahora, tenemos que preguntarnos quién es el hombre, y muchos pensarían, ¿sí?, que el hombre es el creyente buscando a Dios. Pero amados, en el Pardés, que es el sistema hebreo de estudio de la palabra, para extraer lo mejor, ¿sí?, en ese pensamiento hebreo, el hombre en Mateo 13 es Yahshua HaMashiach, es ese hombre.
y ustedes van a entender por qué la riqueza de esta parábola. El acto de esconder, por ejemplo, cuando encuentra Yeshua, encuentra ese tesoro, su pueblo, la chispa de la santidad en el mundo, la misión que recibió Israel, que se ha perdido. Él dijo, vine a restaurar lo que se había perdido. Al ver este mundo caído, amados, Él lo esconde, hace un llamado, pero como vemos, Israel está escondido entre las naciones. Esto alude al tiempo en que Israel, sí, ha estado disperso y preservado en secreto entre las naciones. Somos llamados a ser luz, pero en medio de tanta gente, tanta multitud, estamos como un tesoro escondido. Cuando ya has encontrado a Yeshua, cuando ya has entregado tu vida a Él, cuando ahora le obedeces y le amas. Amados, ese precio de la redención que pagó Yeshua es lo que quiere decir la parábola, vendió todo lo que tiene. Tenemos que entender lo que dice Filipenses 2, 6 a 7. Este es el núcleo del mensaje. Yeshua, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses 2, 6 y 7. Esa compra que hace es el mismo Yeshua. En la parábola, el hombre, en el caso de Maestro Yeshua, nos compró ese tesoro, compró el campo entero, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto representa la redención cosmológica. Para rescatar a su secular, a su tesoro, tuvo que pagar el precio por el mundo entero con su propia muerte, con su propia sangre. Espero, amigos, que esto entre en lo más profundo de tu corazón. Tal vez no lo veías de esa manera, te lo habían explicado de otra manera, pero vemos que el mundo es el campo y el hombre quien encuentra ese tesoro. Él vino, se despojó de todo para buscar a esas ovejas perdidas, ¿sí? Para restaurar lo que se había perdido. Amigos, desde las raíces hebreas, este verso 44 de Mateo 13 nos enseña que tu valor no depende de ti, sino del precio que el comprador estuvo dispuesto a pagar, su propia vida, su propia sangre. Si tú eres ese tesoro, comprende que Yeshua no te encontró por accidente. Él sabía que estabas en un campo, en un mundo lleno de espinos y suciedad, y aún así dio toda su vida para legalmente adquirir el derecho sobre ese campo y reclamarte como suyo. Pero si vemos la Torá, por otro lado, como el tesoro, tú dirías, la Torá es el tesoro en el cual podemos encontrar libertad, paz, sanidad, la relación con Dios. Claro que sí. Si nos vamos por ese lado, la reflexión sería, ¿estamos dispuestos a dejar nuestra vieja manera de vivir, vender todo para poseer la riqueza de la instrucción de Yahweh? Quiero también avanzar en otros puntos con respecto a este verso tan particular y del cual podemos extraer muchísimas cosas. Aquí vamos a encontrar una interpretación tan sólida bajo esa perspectiva hebrea, con esos lentes hebreos. Debe sostenerse todo esto sobre la columna vertebral de la Torá, ¿sí? Sobre los profetas y los ketubín. O sea, quiero añadir a este mensaje o a esta enseñanza todo lo que tiene que ver ese soporte bíblico con la Torá, los profetas y el Apocalipsis también. Amigos, el concepto de la segulá, o sea, de ese tesoro que es Israel y de los cuales ya hacemos parte tú y yo, ¿sí? Ese tesoro no es algo abstracto, no, es un pueblo adquirido. La Torá define quién es ese tesoro para Yahweh. Como lo dijimos al principio, Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, segula, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Aquí vemos que aunque toda la tierra, el campo, es de Dios, es de Yahweh, existe una propiedad especial dentro de ella que Él valora por encima de todo. Ese es el valor que te ha dado a ti Yahweh con su rescate, de encontrar ese tesoro y vender todo para poder adquirirlo. Deuteronomio 7:6 nos dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué nos dicen los profetas al conectarse con este tesoro? Los profetas nos hablan de cómo este tesoro fue escondido y luego hallado tras la dispersión. Salmo 135:4 nos dice, porque Yahweh se ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. En Malaquías nos dice el profeta en el capítulo 3, verso 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día en que yo actué. Ahora, debemos conectar todo esto. Todos estos textos apuntan a un tiempo futuro, donde el tesoro es reclamado públicamente, lo cual conecta con el gozo del hombre en la parábola. El gozo será completo en aquel tiempo, en aquel día. Entonces, para entender por qué el hombre, o sea, Yahshua, vende todo, debemos ver el costo legal de la redención. Como nos dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Pedro 18:19 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí se confirma que vender todo lo que tiene se refiere al sacrificio total de Yahshua. Él dio su propia vida para comprar el campo. Dice que se despojó a sí mismo, vendió todo por quedarse con nosotros. Y en el futuro, ¿cómo podríamos ver esta proyección hacia el futuro? Esa manifestación final del tesoro, amigos. El libro de Revelación, en hebreo Hitgalut, es el cierre de la parábola. Ese es el momento en que el tesoro deja de estar escondido en el campo y es exhibido en la Nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, comprado para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Amigos, este es el cumplimiento literal de la parábola. El cordero fue inmolado para comprar a personas de todo el campo, o sea, del mundo. Apocalipsis 21, 2 y 3 nos dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, preparada como una novia ataviada para su marido. El tesoro que estaba escondido en la tierra, en este mundo, ahora desciende del cielo, purificado y listo. El hombre que compró el campo ahora disfruta de su posesión más preciada, tu vida y la mía, en un solo pueblo. Esa geula, ese tesoro, somos tú y yo. Aleluya. Qué grande es nuestro Elohim. Vamos a concluir diciendo que al unir todos estos textos que hemos visto, entendemos que tú no eres, ni yo soy un accidente en la historia, que somos parte de una propiedad legalmente adquirida hace 2000 años. En el pensamiento hebreo, redimir, palabra hebrea Gaal, significa recuperar algo que se perdió pagando el precio justo. Yahshua no robó el tesoro al adversario. Él compró el campo legalmente en el madero. Cuando te sientas sin valor, recuerda que el Rey del cielo y de la tierra revisó ese inventario del mundo, te vio escondido en el polvo y decidió que valías más que su propia vida. ¿Entiendes ahora el mensaje de la parábola? Como diríamos
La moraleja, cuando te sientas que no vales, cuando te sientes rechazado, mira los ojos del maestro, que te miró con compasión desde el madero, diciendo, estoy haciendo esto por ti, porque un día estarás en mi reino. Cerremos con una oración, amados. Espero que les haya tocado el corazón, que les haya servido, que los alimente espiritualmente y compartamos este mensaje con todo aquel que de pronto siente que ha sido rechazado y que no siente que vale. Hay mucho valor en cada uno de nosotros que Yahshua sí lo vio en medio de un mundo de oscuridad. Él sabe dónde estás tú, Él sabe en qué situación estás, que pagó hace 2000 años para decirte, tú eres mi segula, tú eres mi tesoro. Por eso abandoné todo para adquirirte. Abinun Shevashamain, nuestro Padre que está en los cielos. Gracias por la coherencia de tu palabra desde la Torá hasta el Apocalipsis. Gracias porque no nos dejaste perdidos en el campo del mundo. Hoy declaramos que somos tu segula, tu especial tesoro. Ayúdanos a vivir a la altura del precio que pagaste por nosotros. Que la sangre de Yeshua sea el sello de nuestra identidad y que esperemos con gozo el día en que el tesoro sea manifestado en tu reino eterno. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amados, que el Eterno les bendiga, les guarde. Nos seguiremos viendo a través de este canal con otra porción de la Torah o con un mensaje especial. Shalom, shalom. Lehitraot. Shabbat shalom.